les comentaba ayer, a la elección del nuevo rector. Nos corresponde ahora el diencéfalo. Siempre estamos migrando desde la parte inferior hacia las partes superiores. ¿Qué viene a ser el diencéfalo? En parte distal al telencéfalo y sobre el mesencéfalo. Ahí está el diencéfalo. Por eso, en la primera afirmación que hay aquí, dice lo siguiente, que es el diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo y el telencéfalo, o sea, esta estructura que vamos a tratar de ahora, y el telencéfalo, que viene a ser todo esto de aquí, viene a constituir lo que llamamos el cerebro. ¿Sí? Pues tronco encefálico y cerebro. Tronco encefálico, lo que hemos tratado hasta el día de ayer. ¿Sí? Ahora cerebro, constituido por dos elementos, telencéfalo y diencéfalo. Ahora, este diencéfalo que vamos a tratar el día de hoy tiene 5 componentes. Tiene el tálamo, subtálamo, metatálamo, hipotálamo y epitálamo, todo con el terminal tálamo. ¿Sí? Eso es la parte del diencéfalo. La única parte de todos estos componentes de epitálamo, hipotálamo, epi, sub y metatálamo, el único visible es el hipotálamo. Su límite respecto al mesencéfalo es una línea imaginaria que va de los cuerpos mamilares a la comisura posterior. Esos 4 cuerpos que había, los superiores, indudablemente. Su límite con respecto al telencéfalo es una línea imaginaria que va desde el foramen interventricular hacia el quiasma óptico. En la parte medial, forma las paredes del tercer ventrículo. Ahí está el tercer ventrículo. Su superficie dorsal queda cubierta por el fórnix. Su límite lateral está formado por la cápsula interna. Esta es la cápsula interna. Después de habernos ubicado dónde están sus componentes, divisiones epitálamo, tálamo, metatálamo, subtálamo e hipotálamo. Vamos viendo cada uno de ellos. El epitálamo, por su posición, asume ese nombre epi, sobre el tálamo. ¿Sí? Estructura diencefálica que está posicionada sobre el tálamo. ¿Qué comprende? Sus componentes, la glándula pineal, los núcleos avenulares y las estrías medulares. Esos serían los componentes del epitálamo. Comprende glándula pineal, núcleos avenulares y estrías medulares. Los componentes que habíamos mencionado, formados por los núcleos avenulares y sus conexiones y la glándula pineal. El núcleo avenular, ¿qué cosa es? Es un grupo pequeño de neuronas, dice, que están situados inmediatamente por dentro de la superficie posterior del tálamo, que recibe fibras aferentes del núcleo amigdalino en el óvulo temporal. Ya se va entonces ya estamos mencionando componentes de la amígdala, lo que tiene que ver con las emociones, la memoria, el circuito de Papez vamos a ver en algún momento. ¿Sí? La glándula pineal es una pequeña estructura cónica que está unida al diencéfalo por el tallo pineal, se proyecta hacia atrás de modo que se ubica por detrás del mesencéfalo. Pertenece al sistema límbico, ahí está, un sistema límbico. ¿Sí? Ojo con esta palabrita, con este término, sistema límbico. El epitálamo pertenece al sistema límbico. El sistema límbico entonces no es una estructura, ¿sí? Sino el sistema límbico está constituido por varias estructuras que van a poder explicar distintas acciones de nuestro organismo. ¿Sí? Dice, el epitálamo es una zona que pertenece al sistema límbico, o sea, un sistema mucho más grande que el mismo. Es decir, tiene que ver con la vida afectiva de la persona. Se ubica sobre y detrás del tálamo, sus componentes, la glándula pineal, trígono de la vénula y las estrías medulares. Por lo tanto, dice, ¿tiene qué funciones? Tiene funciones endocrinas, la glándula pineal, y no endocrinas, que las expresan los núcleos avenulares y las estrías medulares. Entonces ya estamos hablando de la glándula pineal, estamos hablando de un sistema endocrino. Conexiones del epitálamo. ¿Sí? Se comunica con el hipocampo a través del fórnix, núcleo amigdalino, estría terminal, el tallo septal con la estría medular con el núcleo de la vénula. Aquí están convergiendo fibras serotoninérgicas, fibras noradrenérgicas. De este núcleo de la vénula baja el fascículo avénulo-peduncular hacia el núcleo interpeduncular y del núcleo interpeduncular hacia la formación reticular del mesencéfalo. Además del núcleo de la vénula, dice que manda proyecciones al núcleo dorso-medial del tálamo y a los núcleos del tectum. La glándula pineal, porque en posición rostral respecto a los colículos superiores, en el techo del tercer ventrículo, se relaciona con la secreción de ciertas hormonas adeno-hipofisiarias. Los núcleos avenulares, ¿qué función tienen?
reciben estrías medulares y las proyectan a través del tracto avénulo interpeduncular, el fascículo retroflexo de Meynet, al núcleo interpeduncular del mesencéfalo. Y las estrías medulares están constituidas por una banda de fibras nerviosas que siguen una dirección dorsomedial hacia el tálamo. Une el área septal, o sea, el área olfatoria, localizada bajo el extremo rostral del cuerpo calloso en el lóbulo frontal, con los núcleos avenulares. Función, ¿sí? Ustedes han visto todo lo que he narrado es prácticamente anatomía, que lo llevan en el curso correspondiente. Funciones, ¿sí? Núcleo venular, centro para la integración de las vías olfatorias, viscerales y somáticas. Esa es la fisiología del epitálamo, en su parte que le corresponde al núcleo venular. Y hablamos también de que existe la glándula pineal o cuerpo pineal. Es una glándula endocrina que participa en la regulación de la función reproductiva y ritmos circadianos. Si hablamos de la glándula pineal, dice, se encuentra físicamente justo en el centro de nuestro cerebro. Tiene la forma de un fruto de árbol de pino, por eso se le llama pineal. Se encuentra en el piso centro del cerebro, secreta melatonina, que tiene que ver con el sueño, que es una hormona que probablemente influye en que tengas sueño por las noches y te despiertes por las mañanas. Por eso habla que tiene que ver con los ciclos circadianos, noche, día, despertar, dormir. ¿Sí? Juega un papel importante en los ritmos circadianos y la regulación de la temperatura. Esto es anatomía, esto no funciona. El tálamo que parecía tan simple, fíjense cómo se nos complica. ¿Sí? Si hablamos del epitálamo, ahora nos correspondería hablar del tálamo. Fíjense la cantidad de núcleos que tiene. Núcleo de línea media, núcleos anteriores, núcleo reticular. Una estructura tan pequeña que tiene tantos núcleos, y estos núcleos tienen importancias para distintas sensaciones y emociones que expresamos y la regulación autonómica de nuestro organismo. Y se ha clasificado los núcleos talámicos de acuerdo a su posición. La porción del núcleo talámico anterior, medial, intralaminar y reticular, para no estar hablando de tantos nombrecitos que aquí se los han agrupado de acuerdo a su posición. Núcleo talámico anterior. Aferencias de quién recibe del fascículo mamilotalámico, giro del cíngulo y del hipotálamo, a quién informa, a quién manda información al giro del cíngulo y del hipotálamo. ¿Qué función tiene este núcleo talámico en su parte anterior? Función de la conducta, expresión emocional y memoria reciente. El núcleo talámico medial, por su ubicación en el tálamo, ¿sí? Recibe aferencias de quién, de la corteza prefrontal, del hipotálamo y otros núcleos talámicos. ¿A dónde manda información? A la corteza prefrontal, al hipotálamo y a otros núcleos talámicos. Ahí existe intercomunicación entre sus núcleos. Función, integración somática y visceral de las emociones. Los núcleos talámicos intralaminares reciben información o aferencia de la formación reticular, del tracto espinotalámico y del trigémino talámico. ¿A dónde manda información ellos? A la corteza cerebral. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es su función? Nivel de conciencia y estado de alerta. Y los núcleos talámicos reticulares reciben información de la corteza, formación reticular, mandan información a otros núcleos talámicos, regulación de la corteza cerebral sobre el tálamo, probablemente. Ahí los componentes, ¿no es cierto? Esto es anatomía, es imposible que pueda preguntar esto, ¿no es cierto? En anatomía sí seguro que se lo van a preguntar. Componentes del grupo nuclear medial, estos. Del grupo nuclear anterior, estos. ¿Sí? Del grupo nuclear lateral dorsal, de estos. ¿Sí? En fisiología no cabría esas preguntas, ¿eh? Pero se supone que el alumno, por sus estudios de neuroanatomía, los tiene estos conocimientos fijos. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? ¿Sí? Los que más sobresalen para nuestro interés, estos. Cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral, porque por ahí están pasando, recuerdan las vías que vienen de la médula espinal, cuerpo geniculado lateral, le podemos hacer cuerpo geniculado medial cuando hablemos de visión, de audición. Ahí, de acuerdo a su disposición, lo que hemos comentado, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es el tálamo nada más por su ubicación, dorsomedial, lateral, como digo, esto es anatomía. Esto sigue siendo anatomía, los grupos nucleares. Aquí sí nos interesa su visión del tálamo. Su porción anterior contiene los núcleos talámicos anteriores que reciben el tracto mamilotalámico de los núcleos mamilares. Dice,
Estos núcleos reciben conexiones recíprocas con la circunvolución singular y el hipotálamo, por lo que están relacionados con el sistema límbico, las emociones y la memoria reciente. Los núcleos de la porción anterior, ¿cuál es su función? ¿Sí? Se encuentran asociadas con el sistema límbico, con el tono emocional y mecanismo de memoria reciente. El grupo nuclear medial, relacionado con las emociones, el pensamiento y el juicio. Los de la cara medial. La cara medial del tálamo sirve de límite al tercer ventrículo, contribuyendo cada ovoide a formar la mitad superior de la pared de esta cavidad. La cara medial está en contacto con el líquido cefalorraquídeo porque por ahí pues, está circulando, ¿no es cierto? Por el tercer ventrículo. Las caras mediales de ambos tálamos están unidas entre sí por un conjunto de fibras intertalámicas, conocidas con el nombre de masa intermedia, adherencia intertalámica o comisura gris intertalámica. Función, núcleo de la porción medial, responsable de de integrar información sensitiva, que incluye información somática, visceral, olfatoria, y de la relación de esta información con las sensaciones emocionales y los estados subjetivos. Por eso, a veces, cierto tipo de sensaciones somáticas o viscerales evocan determinados tipos de emociones o de conducta. Esto viene a ser anatomía. Aquí, el grupo nuclear lateral. El grupo nuclear lateral, sistema límbico, a través del hipocampo. El núcleo lateral posterior o el núcleo pulvinar constituye el complejo pulvinar lateral posterior. ¿Qué cosa es este núcleo pulvinar? Es un lugar de relevo entre los centros visuales, subcorticales y la corteza de asociación. La lesión de esta parte de este núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, ocasiona anomia, afasia nominal. Núcleo del grupo dorsolateral ventral. Fíjense las comunicaciones que tiene. Corteza cerebral. El tálamo. Grupo nuclear lateral. Aferencias, fibra de los núcleos basales. Proyección, conexión recíproca con regiones motoras del lóbulo frontal. Función, coordinación del movimiento. Esa es la función del tálamo. Entre varias de las que hemos mencionado, el grupo nuclear lateral tiene función coordinación del movimiento. Otros núcleos, los intalaminares, se encuentran dentro de la lámina medular interna, recibe aferencia de la formación reticular, tracto espinotalámico, trigémino-talámico, envía eferencias a núcleos talámicos, corteza cerebral y cuerpo estriado. Función, influye en los niveles de conciencia y estados de alerta de las personas. Los núcleos intralaminares intervienen en los niveles de conciencia y estados de alerta. El metatálamo, ¿sí? Porción del diencéfalo situado detrás del pulvinar del tálamo y constituido por los cuerpos geniculados, el medial y el lateral, cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial, donde están ubicados en el metatálamo. Ese metatálamo está constituido por el cuerpo geniculado interno, situado en el polo posterior pulvinar del tálamo. Son estaciones obligadas de las vías acústicas, de esas que voy a tomar conciencia. ¿Sí? El cuerpo geniculado interno son pequeños y sobresalientes. Se comunican con los tubérculos cuadrigéminos posteriores a través del brazo conjuntival posterior. Recibe fibras de la cinta de Rey y manda información a la corteza auditiva del lóbulo temporal por medio de fibras geniculado temporales o radiaciones auditivas de Pfeiffer. El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. Es una tumefacción sobre la superficie pulvinar. Las fibras aferentes que se dirigen al cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior proveniente del colículo inferior. Recibe información auditiva de ambos oídos, pero predominantemente del oído opuesto. El cuerpo geniculado externo acomoda las terminaciones de las fibras de la vía óptica. Hemos comentado del interno relacionado con la audición. Cuerpo geniculado medial. ¿Qué cosa es? Es una estación de relevo del sistema auditivo. Recibe fibras directas del hemisco lateral y del colículo inferior. El flujo eferente forma la radiación auditiva
de la cápsula interna que va hacia la corteza auditiva primaria ubicada en el lóbulo temporal, área 41 y 42 de Brodmann. El cuerpo geniculado lateral está en relación con el sistema visual. ¿Recibe fibras de quién? Del tracto óptico, que trae información de ambas retinas. Tiene la fibra de retroalimentación que va a mandar eferencias ¿a dónde? Hacia la corteza visual primaria, que está en la corteza occipital, área 17. Repetición. Cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva y es una tumefacción sobre la superficie posterior del tálamo por debajo del pulvinar. El lateral forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior del pulvinar del tálamo. Resumen. Cuerpo geniculado lateral externo. Conexión con la vía óptica. Recibe el tracto óptico. Envía fibras ópticas, radiaciones ópticas de grateolet hacia la corteza visual. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer comentábamos de que una destrucción de estas radiaciones ópticas no te alteraba ni los reflejos, el reflejo fotomotor directo ni el consensual? Claro, no, porque estos están posteriormente. En conexión con la vía acústica, el cuerpo geniculado medial recibe fibras del tracto acústico y este va a enviar eferencias a través de las radiaciones acústicas, ya no van a ser ópticas, ya no va a ser al área 17, van a ser al área auditiva, 41, 42 y 52 de Brodmann. Las otras son 17, 18 y 19. Función. Remarco porque esas son cosas que deben quedar grabadas para siempre, jóvenes. Regulación del flujo e intensidad de las señales visuales que se transmiten a la corteza visual. Procesa la información visual. Tiene circuitos. Reciben numerosas aferencias extrarretinianas. Este cuerpo geniculado lateral tiene distintos tipos de células. No son parejas las células, se diferencian. Hay células P, células M y células K, y de cada una van a salir eferencias que van predominantemente a determinados lugares de la corteza visual primaria. O sea, este es el área 17, donde hay distintas características de las células. Las células P, por ejemplo, van a la capa 4A, 4C. Las células K van a la capa 1 y a la capa 3B. Esa información al cuerpo geniculado lateral también no llegan en desorden. No llegan en desorden, tienen sus áreas ya determinadas. Cuando dice, los impulsos de la hemirretina nasal pasan a las capas 1, 4 y 6 del cuerpo geniculado lateral. Las capas 1 y 2 reciben impulsos a través de la vía magnocelular. Los impulsos de la hemirretina temporal pasan a las capas 2, 3 y 5 del cuerpo geniculado lateral. Las capas 3, 4, 5 y 6 reciben impulsos a través de la vía parvocelular. ¿Para qué hago mención de esto? Para hacer énfasis nuevamente que hay un orden estricto. Los grupos nucleares posteriores, dice, corresponden a estructuras neuronales que construyen en el pulvinar. Aferentes hacia los núcleos posteriores, llegan de otros núcleos talámicos, llegan del cuerpo geniculado interno y también del externo. Estos mandan eferencias hacia dónde, hacia el lóbulo temporal, área 22 y área occipital, área 18 y 19. ¿Qué funciones tienen? Funciones asociativas, visuales y auditivas. ¿Qué se refiere a funciones asociativas? Cuando tú empiezas, puedes asociar cierto sonido con determinados instrumentos, ciertas cosas que tú ves con ciertas experiencias que has tenido anteriormente. Cuando veamos corteza cerebral, ahí vamos a ver, ¿sí? Por eso estamos hablando de cortezas visuales primarias y secundarias. ¿Qué otra estructura encontramos a ese nivel? ¿Sí? La cápsula interna. Por la cápsula interna que están viajando, axones, ¿no es cierto? Y esa cápsula interna tiene componentes que son el brazo anterior, el brazo posterior y el genu o rodilla. Esto es muy importante porque nos permite saber dónde puede estar el daño. Está correcto, está en la cápsula interna, pero ¿en qué parte? Brazo posterior, brazo anterior o el genu o rodilla. Eso me va a permitir determinar a base del conocimiento de qué. Sí, brazo anterior, por ahí qué cosa está viajando, las vías motoras extrapiramidales.
Por el brazo posterior, ¿qué cosa está viajando? La vía piramidal, los axones de la vía piramidal. Parte posterior del brazo posterior se ubica la cinta de Rey media en su recorrido hacia el tálamo. En el génuo rodilla de esa cápsula interna, ¿qué cosa está viajando? Los fascículos córtico-nucleares, o sea, los axones que están bajando de las células piramidales, ¿hacia dónde? Hacia los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Por eso dice aquí. Vía anterior, están bajando las vías motoras extrapiramidales. ¿Cuáles? Ejemplo, frontopontina, parietopontina y temporopontinas. Por el brazo posterior, ¿qué cosa está viajando? La vía piramidal. Y por el génuo rodilla también está bajando una vía piramidal, pero esa vía piramidal que se conoce como la vía geniculada, ¿sí? Que está bajando ¿hacia dónde? Hacia los núcleos del tronco encefálico, hacia los núcleos de los pares craneales. Y ustedes por anatomía saben que distintas irrigaciones recibe el brazo anterior, posterior y génuo rodilla. Brazo anterior, fascículo frontopontinas, oculomotor, radiaciones talámicas, por la rodilla el fascículo córtico nuclear o geniculado, y por el brazo posterior los fascículos córtico espinal, rúbrico, córticas y radiaciones talámicas. ¿Cuáles son las funciones del tálamo? Integra actividades sensoriales y motoras. Interviene en el estado de conciencia. Interviene en nuestra conducta afectiva. Interviene en la memoria. Tiene la función de integrar la información sensorial, excepto la del olfato. Todas las sensaciones somáticas y especiales pasan a través del tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. La actividad sensorial dentro del tálamo se canaliza a través de 3 rutas. Uno, discurren a través de los núcleos de relevo sensorial de modalidad específica. Geniculado medial, lateral, ¿sí? Las sensaciones que se relevan en estos núcleos tienen acceso directo a las áreas corticales sensoriales, ya que las hemos mencionado. Están muy bien organizadas y bien localizadas. A través de núcleos inespecíficos, con sus aferencias de muchos orígenes y proyecciones difusas hacia la corteza, se encarga del extremo inferior del gradiente de modalidad específica. A través del grupo nuclear posterior es receptora de fuentes sensoriales que van a ir hacia las áreas corticales de asociación. Tienen una función entre las rutas inespecíficas y las específicas. Funciones. Convergen hacia el tálamo información sensitiva, excepto de la olfatoria. La información se distribuye a otras zonas del sistema nervioso central. El tálamo posee conexiones con la corteza y eso le permite reconocer sensaciones, pero de manera defectuosa. Ojo, el tálamo tiene conexiones con la corteza y eso le ha habilitado para reconocer sensaciones, pero de manera defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información que del tálamo debía pasar a la corteza se puede quedar en el tálamo y tú sientes una sensación de desagrado. Entonces, si sientes dolor y esa sensación dolorosa se queda solamente en el tálamo, no vas a tomar conciencia del dolor, no vas a tener la exquisitez de narrar el dolor, cómo lo estás sintiendo y dónde lo estás sintiendo, sino queda en el tálamo y tienes una sensación de ¿qué te podría decir? De disconfort, porque esa sensación de esa noxia, ese daño está llegando solamente al tálamo, pues tiene conexiones con la corteza y eso le ha permitido reconocer sensaciones, pero de manera defectuosa. El núcleo dorso mediano tiene conexiones con la corteza, el lóbulo frontal y el hipotálamo. Se encarga de los estados emocionales y de personalidad. Dice, al penetrar en la médula espinal, aquí, las señales de dolor toman 2 caminos hacia el encéfalo. El fascículo neoespinotalámico. Las señales de dolor toman 2 caminos hacia el encéfalo. El neoespinotalámico, de la parte nueva de la médula espinal hacia el tálamo. Y el fascículo paleoespinotalámico, las partes más antiguas de la médula espinal que toman conexiones con el tálamo. El subtálamo, dice, se encuentra por debajo del tálamo, ¿sí? Por lo tanto está entre el tálamo y el tegmento mesencéfalo. En sentido cráneo medial se relaciona con el hipotálamo. Entre los grupos de células nerviosas que se ubican, ¿sí? Están lo de los núcleos rojos y la sustancia negra.
El núcleo subtalámico tiene la forma de una lente biconvexa. ¿Cuál es su función de este subtálamo? Los movimientos corporales. Su función principal se relaciona con el movimiento corporal. Las vías neuronales que la atraviesan van hacia el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Localizado inmediatamente debajo del tálamo, por arriba de la sustancia negra, conectado a ambos segmentos del globo pálido, sus fibras son las únicas excitadoras de las vías de los núcleos basales. Su neurotransmisor es el glutamato. Los principales complejos basales: el núcleo caudado, el núcleo reticular, el núcleo subtalámico, sustancia negra. El núcleo subtalámico, dice, ubicado en la región subtalámica propia en los primates y humanos, centro que integra varios centros y núcleos motores, su función es inhibidora. Núcleo subtalámico, función inhibidora. Su lesión de este núcleo subtalámico se traduce en el hemibalismo. ¿Y en qué consiste el hemibalismo? ¿Sí? Son movimientos amplios, hemi la mitad, ¿sí? Y después les explico para que quede más claro. Son movimientos amplios e incontrolables de las extremidades y de los segmentos proximales, semejando a los movimientos que realiza una persona cuando hace lanzamiento de bala. Ustedes vean los ejercicios que hace la persona normal, indudablemente un deportista que hace lanzamiento de bala, ¿sí? Es más o menos parecido a esos movimientos que realiza. Eso se llamaría hemibalismo y se explica por qué, por la lesión del subtálamo. ¿De qué lado? ¿Del mismo lado? No, del lado opuesto. Anatomía. El núcleo del subtálamo está el núcleo propio, ¿sí? Núcleos que intervienen en ellos o se participa el núcleo rojo, el núcleo negro, que son núcleos que pertenecen al pedúnculo cerebral. También tenemos la zona inserta, que es el núcleo reticular que está lateral al tálamo. El subtálamo, dice, sustancia blanca constituido por los campos H del Forel. Campo H, ¿qué cosa es? Es la sustancia blanca comprendida entre los núcleos de Forel, el cuerpo de Lewis. Está ocupado por el asa lenticular. No se preocupen, jóvenes, tranquilos, tranquilos. Ya pasó, ya pasó. Regresen a sus asientos. Ya pasó el susto, jóvenes. ¿Seguimos? Jóvenes. Cierto. Ya, seguimos entonces. Felizmente fue despacito. ¿Sí? Felizmente fue despacito. Campo H1 es la sustancia blanca ocupada entre el tálamo y las zonas insertas. Transcurren los fascículos talámico lenticular. Campo H2 es la sustancia blanca situada entre la zona inserta y el cuerpo. Esta anatomía, muchachos, no. Pongan, por favor, pónganle, al momento de su estudio, pónganle mucho más énfasis en las partes funcionales. La zona inserta separa el núcleo Lewis del tálamo óptico, sustancia blanca. Comprende el fascículo de Forel, comisura subtalámico, a las radiaciones que unen al tálamo con el núcleo rojo y la terminación del fascículo lenticular. Funciones del diencéfalo. Aquí diría prácticamente es un resumen, ¿sí? Dice, funciones del diencéfalo. Aquí esto lo tengo que saber 100%, jóvenes. 100%. Aquí no se me puede escapar una letra. Porque si tengo que rescatar algo de esta clase teórica, es esto lo que está aquí. Y las cositas sueltas que he venido hablando, que muchas se resumen aquí. Dice, ¿qué es el diencéfalo? Es un centro de relevo, porque ahí llegan muchas vías, ¿sí? Y no solamente llegan muchas vías aferencias, porque hemos hablado que tiene aferencias, ¿no es cierto? O sea, que le está recibiendo información. También hemos hablado que tiene eferencias. Por eso decimos, es un centro de relevo e integrador. Y no solamente es un sitio de entrada y de salida, sino que también integra funciones dentro del mismo.